Castilla-La Mancha despierta hablando de salud. Hoy, 10 de abril, es el Día Internacional de la Homeopatía. Es un método terapéutico para la prevención, el alivio o la curación de enfermedades. Vamos a conocer más sobre la homeopatía. Hoy nos acompaña Gualberto Díaz, que es el asesor científico de la Asamblea Nacional de Homeopatía. Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿en qué se basa la homeopatía y cuándo se descubrió? Mira, la homeopatía es la utilización de medicamentos que por su forma de prepararse tienen muy pocos efectos secundarios y sobre todo actúan en el organismo ayudándole a regularse, a recuperar el equilibrio, que es al final lo más importante y es el esfuerzo último que tiene que hacer el cuerpo para poder curarse. ¿Y en qué momento se descubre la homeopatía? ¿Cuándo la conocemos? Bueno, pues fue hace 2 siglos y un médico llamado Samuel Hahnemann, que no solo era médico, además era químico y fundamentalmente era traductor de textos científicos. Y entre lo que iba leyendo aquí y allá y descubriendo de lo que se publicaba en diferentes partes del mundo, dedujo que quizás habría una forma distinta de utilizar las sustancias que entonces se utilizaban para curar. Bueno, pues esa forma distinta de utilizarlas es lo que hoy conocemos como homeopatía. Y hay distinto... Dime. Sí, y solo por decir que... eso lo describió en una publicación científica de una revista científica de la época. ¿Y cómo actúa? Hablamos de cómo ha actuado, pero ¿hay distintos tipos de homeopatía? Mira, la homeopatía hay diferentes tipos en varios sentidos. Por un lado, igual que los cardiólogos norteamericanos y los europeos hacen a veces las cosas de forma un poquito distinta, pues porque sus consensos entre los científicos o médicos de la zona pues son distintos, en homeopatía también hay diferentes formas de a veces abordar al paciente o llegar al medicamento final, aunque el resultado debería ser el mismo, que acabemos dando los medicamentos apropiados a cada paciente. Y también hay diferentes tipos de homeopatía en el sentido de una homeopatía, digamos, más sintomática, más de primer nivel, como podemos encontrar en la farmacia, y una homeopatía más de paciente crónico y de complejidad, que es la que lleva el médico homeópata, que se especializa en homeopatía, donde tiene que individualizar más el tratamiento y elegir muy bien en función no solo del motivo de consulta, sino de otras cosas que le pasan al paciente. Y una de las preguntas más frecuentes de homeopatía es saber si la homeopatía es una alternativa, ¿es algo complementario o no? A ver, es una alternativa en el sentido de que es una opción, pero no es alternativa en el sentido de que no es excluyente, es complementaria. Hoy día cada vez más los médicos, todos los médicos, hablamos de medicina integrativa. Medicina integrativa es que yo, que soy médico y estoy formado en medicina convencional, soy médico de familia y además conozco la homeopatía y también conozco otras técnicas, lo que hago es en cada paciente evaluar qué es lo mejor que puedo hacer por él. Utilizar los fármacos convencionales, utilizar cambios de hábitos o de dieta, utilizar homeopatía o varias cosas a la vez. Y eso es lo que hacemos. Lo lógico es que utilicemos con el paciente todo lo que le pueda ayudar, porque el paciente viene pidiendo que le aportemos todo lo que le pueda ayudar. ¿Y la homeopatía es lenta? La homeopatía es rápida, pero voy a aclararlo para poner un ejemplo. Mira, si un paciente mío tiene una migraña, lo que quiere es que la crisis de migraña se le pase cuanto antes. Y un medicamento que tardara horas en actuar no tendría ningún sentido, tiene que actuar en minutos. Entonces, es rápida. Si ese paciente quiere dejar de tener migrañas, tiene un problema crónico que son las migrañas y quiere dejar de tenerlas, pues hombre, después de 15 años con migrañas puede llevar unas semanas o unos meses que deje de tenerlas. Pero date cuenta de lo rápido que es eso, porque lleva 15 años con ellas y de repente al empezar con homeopatía, en pocas semanas o meses puede dejar de tenerlas. Bueno, pues para mí eso es rápido también. Pero es verdad que la gente a veces, como acude por enfermedades crónicas o como cuando ya está desesperada, pues tarda un poquito más la recuperación, pero comparada con no recuperarte es muy rápida. Y si hablamos de homeopatía, se puede utilizar desde niños, ¿no?, hasta la vejez, ¿no?, en todos los años. Tan niños que a mi peque, que ahora tiene casi 4 años, a mi peque recién nacido, estaba un poquito débil y le costaba hacer una buena succión, ¿no?, para lactar. Y entre eso y que les ponen las vacunas de los recién nacidos, pues dije, bueno, pues le di homeopatía para que cogiera un poquito de fuerzas y para que además le sentaran mejor las vacunas, ¿no?, para evitar complicaciones. Y le fue fenomenal. Y en los pacientes mayores, pues evidentemente es una opción estupenda porque además suelen tomar muchos medicamentos y a veces sumar un medicamento más cuesta un poquito porque en cuanto sumas algo al cóctel la cosa se puede desbaratar. En cambio, cuando sumas homeopatía, como no interacciona, no interfiere con los otros medicamentos, bueno, pues es una opción muy interesante para un médico y para un paciente. Por lo tanto, se puede combinar la homeopatía con la medicación tradicional. Para mí se puede y se debe. Yo en concreto veo muchos pacientes con cáncer. Bueno, pues en los pacientes con cáncer, en general, la razón para venir a la consulta es
e intentar que les sienten mejor, que toleren mejor los tratamientos de quimioterapia, de radioterapia, porque a veces, fíjate, es muy duro, ¿no? Estás tomando un medicamento que te va a curar, pero como no lo soportas más, tienes que dejarlo, o el médico te dice, tenemos que saltarnos esta sesión. Bueno, pues gracias a la homeopatía podemos conseguir que se toleren mejor los tratamientos. Bueno, pues es una forma de complementariedad óptima, ¿no? El que los medicamentos entre sí se apoyen. ¿Y cómo es la elaboración de estos medicamentos? Porque es diferente a los tradicionales. Mira, es diferente en parte, ¿no? Es decir, los fármacos convencionales, como los homeopáticos, pues cogen sustancias, en muchas ocasiones, sustancias de la naturaleza. La aspirina es corteza de sauce, por poner un ejemplo. Y lo que hacen es transformarlas. Lo que pasa es que la forma en la que la homeopatía las transforma es por un proceso de dilución y dinamización. Quiero decir que la sustancia la materia prima se va diluyendo cada vez más, pero entre cada paso de dilución hay una forma de agitación, una elaboración que permite extraer pequeñas partículas de esa materia prima. Y esas pequeñas partículas son las que al final consiguen fabricar, vamos a decir, o conseguimos obtener el principio activo, que es el principio activo homeopático. Y si no se producen esos dos pasos y no se realizan de la forma adecuada, entonces no tenemos un buen medicamento. Y lo sabemos por los estudios, ¿no? Con células y eso. Si no seguimos esos pasos exactamente y como marca la norma, el principio activo no funciona. Y si hablamos de la administración, normalmente los medicamentos tradicionales es en función de la edad, del peso. ¿En la homeopatía es igual? No es igual, porque lo que marca la frecuencia con la que vamos a dar el medicamento, la dosis máxima a la que podemos llegar del medicamento, lo que lo marca es la intensidad de los síntomas. Si yo tengo una fiebre muy alta, por ejemplo, tengo que dar el medicamento con mucha frecuencia, una reacción alérgica. Pero lo bueno es que cuando tomo un antihistamínico, si no me hace todo el efecto que quisiera, yo quiero repetir cuanto antes, pero no puedo porque entonces puedo tener efectos secundarios. Con homeopatía la ventaja es que cuando los síntomas son intensos puedo repetir las tomas con mucha frecuencia para conseguir todo el efecto que necesito. Y otra pregunta frecuente, si estamos en un tratamiento homeopático y tenemos que comunicárselo al médico de familia para que sepa lo que estamos tomando. Bueno, en muchas ocasiones el médico de familia es quien te receta o prescribe el medicamento homeopático, pero cuando no lo es, siempre. Igual que cuando uno va a urgencias del hospital o cuando uno vuelve del especialista y ve al médico de cabecera, le cuenta todo lo que ha ocurrido, lo normal y lo deseable es que le cuente también que está en tratamiento con homeopatía. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque si las cosas van bien, habría que regular, habría que cambiar los otros medicamentos que está tomando el paciente. Si yo tengo un paciente con asma que está tomando unos medicamentos y gracias a la homeopatía le va mejor, pues el especialista o el médico de familia tienen que poder disminuir la dosis de los otros medicamentos que tomaba, si lo consideran oportuno, o si soy yo quien, como médico, quien le baja la dosis porque no la necesita, el médico de familia tiene que saberlo, ¿no? No puede estar trabajando con un paciente al que no conoce bien o no conoce todo lo que le pasa. ¿Y la homeopatía también sirve para la prevención? Sí, pues seguramente los pacientes acuden a la homeopatía fundamentalmente con esa idea de que, ¿cómo decir? A mi niño está teniendo otitis cada 2 semanas o cada mes y ya me preocupa que esté tomando antibióticos cada 2 semanas o cada mes. Entonces lo que quieren, porque los antibióticos le funcionan, o los antiinflamatorios le funcionan, no necesitaría homeopatía para ello, pero lo que quieren es que deje de tener otitis o que deje de tener faringitis. Bueno, pues la homeopatía la usan para prevenir que aparezcan nuevos episodios. Y se hace siguiendo un tratamiento, ¿no? Claro, el médico tiene que poner un tratamiento que puede ser también sintomático de cómo consigo que este episodio de ahora de otitis o de faringitis, cómo consigo que mejore y que el dolor ceda y que no vaya más. Pero por otro lado hay un tratamiento que llamamos de fondo que equilibra el organismo del adulto o del niño para que sea capaz de defenderse. Porque al hablar de cómo actúa la homeopatía, me preguntabas al principio, lo que tiene que quedar claro es que no actúa contra un germen en el caso de una infección, actúa reforzando, mejorando la capacidad de lo que llamamos del huésped, es decir, de la persona que lo padece, para enfrentarse a esa infección, mejorar la resistencia de las células y los mecanismos de defensa. Y si hablamos de otras preguntas frecuentes que hay, por ejemplo, las embarazadas, ¿pueden tomar homeopatía? ¿Es bueno en algunos casos, además, concretos? Pues es muchas veces el momento en el cual los homeópatas empezamos a ver a una persona en consulta, ¿no? Porque está en embarazo o está en lactancia, hay muchos medicamentos que no puede o no debe tomar y ante la ausencia de posibilidades de tratarse, pues ¿y qué puedo hacer? Bueno, pues
la homeopatía, que parece que sí se puede utilizar en embarazo. Siempre nos preguntan por si acaso y a veces hay muchos miedos y yo con mucha seguridad les digo, mira, he tratado muchísimas mujeres embarazadas, hay estudios también que demuestran que mujeres embarazadas toman homeopatía y no tienen ningún riesgo o no ha habido efectos secundarios relevantes. Y en ese sentido, mucha seguridad para las náuseas del embarazo, para permitir un parto más fácil y más rápido. En la lactancia, incluso para mejorar la subida de la leche o cuando quieren dejar de lactar, para que deje de haber esa secreción residual que a veces es muy molesta. Para la gastritis, bueno, para casi todos los problemas del embarazo podemos plantear una solución con homeopatía, ¿no? Y es el momento muchas veces de comienzo de utilización de homeopatía. Y doctor, ¿qué diferencia hay entre homeopatía y, por ejemplo, la medicina natural? Pues es muy buena pregunta porque la gente se confunde mucho. ¿Qué es la homeopatía? Claro. Bueno, pues mira, es medicina natural en el sentido que decíamos de que potencia los recursos del organismo para que el propio organismo tenga la curación, ¿no? Ese ejemplo de prefiero darte la caña y no el pescado, ¿no? Pues al organismo hay que reforzar al organismo y no suplirlo, salvo que haga falta. En ese sentido es medicina natural. Y no es medicina natural en el sentido de que no es fitoterapia, porque no utiliza solo sustancias vegetales y el sistema de preparación, vamos a decir, pues es diferente que el mundo de la fitoterapia o de las plantas medicinales. Utiliza plantas medicinales a veces en su fabricación, pero no de la misma manera que la fitoterapia. ¿Y dónde se estudia la homeopatía? Pues yo en concreto soy profesor del Centro de Enseñanza y Desarrollo de la Homeopatía. Aprovecho y hago publicidad para quien escuche. Y damos clases a médicos, farmacéuticos y veterinarios. Y esta escuela, como otras, suele llegar a acuerdos con colegios de farmacéuticos, colegios oficiales de médicos y universidades para impartir clases. Lo digo porque nosotros somos una escuela internacional que tiene unos consensos muy bien establecidos, unos materiales muy ricos, y entonces hay veces que desde las universidades no tienen todos los materiales o todos los profesores que les harían falta y complementan, para poder llegar a hacer un máster, complementan con los servicios de la escuela. Entonces, bueno, colegios de médicos, de farmacéuticos, universidades y escuelas privadas también. ¿Y la escuela está? Las sociedades científicas de médicos homeópatas, que también hacen formación incluso más súper especializada, ¿no? Yo ya estoy formado, pero para mejorar todavía mi formación hago como todos los médicos, ¿no? Como médico de familia voy a los congresos y formaciones de las sociedades científicas de medicina de familia y como médico homeópata voy a los congresos y formaciones de las sociedades científicas de médicos homeópatas. Y si hablamos de homeopatía, no la cubre la seguridad social aquí en España, pero sí que hay ejemplos, ¿no?, en Europa de que sí cubre la homeopatía. Sí, esto es una cuestión muy histórica y muy cultural, ¿no? En Francia o en Alemania pues siempre ha estado presente la homeopatía, ¿no? Muchísima gente, la mayor parte de la población, ha recurrido a ella en alguna ocasión. Y entonces allí está cubierto por la seguridad social, total o parcialmente. Otros países como Suiza, por ejemplo, antes no estaba cubierto, pero organizaron un referéndum en el que se decidió que querían que el sistema público cubriera la homeopatía. Y en otros países como España no solo no la cubre, sino que de momento sería inviable pensar en que lo hiciera. Quiero decir, hay muchas cosas que funcionan muy bien y que no están cubiertas por la seguridad social, porque la seguridad social no puede con todo. Ojalá fuera así algún día y pudiéramos disponer de todos los servicios que necesitamos o que nos vienen bien. Doctor, pero la homeopatía sí que ha sido objeto de debate, ¿no?, y también de controversia entre los propios expertos. ¿Cuáles son los grandes logros que ha conseguido la homeopatía y que ha demostrado? Pues, ¿cuáles son los logros? Y tengo tiempo para decirte varios. Sí, bueno. Bueno, mira, pues voy a empezar. Mira, los grandes logros históricamente, la razón por la que la homeopatía se ha conocido más y se ha difundido, hablo de hace 150 años, y hace 100 y hace 50, ha sido en las epidemias. Por ejemplo, recuerdo, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, epidemias de cólera. La cólera ha matado mucha gente, es decir, el cólera ha matado mucha gente. Y en las zonas en las que había médicos homeópatas y donde había hospitales homeopáticos, pues se veía que la supervivencia era mucho mayor. Y esto es lo que dio crédito y dio difusión a la homeopatía en su momento. Un ejemplo más reciente, en Cuba, con las catástrofes naturales, las grandes lluvias con riadas, inundaciones, hacen que se extiendan epidemias de un bichito que se llama leptospira, ¿no? La leptospirosis, y es muy grave. Bueno, pues el Instituto
que fabrica las vacunas en Cuba es el mismo que fabrica medicamentos homeopáticos en Cuba. Y como no podían distribuir la vacuna porque se habían roto, digamos, los sistemas de distribución precisamente por la propia riada, pues lo que hicieron fue intentarlo con homeopatía. Y por primera vez en la historia, y de hecho han seguido manteniendo esa campaña, previenen con homeopatía la leptospirosis, y las zonas tratadas con homeopatía tienen, pero una barbaridad, pues si hay una reducción del 10% en la leptospirosis, en las zonas no tratadas hay un aumento del 80%, o sea, una barbaridad de éxito. Y si nos vamos a otro ejemplo más nuestro, pues hay un estudio que se hizo en Francia, que se llamó EPI3, constituido por los, lo digo con toda la contundencia, con los mejores científicos de Francia, gente de la Agencia de Evaluación de Medicamentos en Francia, para ver la homeopatía, es decir, cuando un médico es homeópata o cuando un médico no es homeópata, qué pasa con sus pacientes. Y lo que se vio, y me parece un logro enorme, es que los pacientes tratados por médicos homeópatas consumen la mitad de antiinflamatorios, de antibióticos, de ansiolíticos y de antidepresivos. Eso es un gran logro porque, de hecho, la política sanitaria y nos insta y nos pide, por favor, a los médicos que intentemos dar menos antibióticos, antiinflamatorios y psicotrópicos, ¿no? Y por eso me parece un logro, ya digo, gigante. Es un beneficio para la sociedad conseguir los mismos resultados sin tener que recurrir a drogas que produzcan dependencia o que produzcan otros problemas. Pero tenemos salvo que hagan falta. ¿Tenemos la mente abierta a la homeopatía cada vez más o seguimos siendo recelosos? La gente cada vez está más abierta a la homeopatía porque cada vez está más abierta, primero porque la gente tiene otras necesidades, ¿no? Estamos en una época donde esa cronicidad, esa sensación que tiene la gente de no terminar nunca de curarse de sus problemas, le invita a buscar otras cosas. Y donde cada vez se conoce mejor que hay una sobreutilización de muchos medicamentos. Y esa sobreutilización no lo digo como homeópata, lo digo como médico, ¿no? Entonces la gente busca otras formas de tratarse y, de hecho, el Día Internacional de la Homeopatía se ha establecido, entre otras cosas, para celebrar la existencia de una terapéutica que puede ser útil, para conmemorarla, pero también para gritar, hey, que los pacientes tenemos, yo también soy paciente a veces, tenemos derecho a decidir cómo queremos ser tratados, ¿no? Y entre esas opciones está la homeopatía. Pero es verdad que en algunos sectores genera resistencia. Esta aparición de una nueva posibilidad, ¿no? y este crecimiento grande e intenso de esta nueva posibilidad, hay gente a la que le inquieta y le hace sentir inseguro, y me parece normal. Y al mismo tiempo esas críticas a nosotros los homeópatas nos ayudan a hacer las cosas mejor. Nos obligan a investigar, nos obligan a revisar lo que hacemos para hacerlo cada vez mejor y en ese sentido, bueno, pues es un acicate para mejorar las cosas. Hay que agradecer. Usted es asesor científico de la Asamblea Nacional de Homeopatía. Ajá. ¿Hacia dónde van los trabajos? Mira, pues hay nuevas líneas de investigación que son muy interesantes. Hay una de ellas, por ejemplo, que está encaminada a revisar con una nueva metodología, ahora que se habla de el Big Data y nuevos sistemas estadísticos, bueno, pues está aplicando esa metodología, esos nuevos sistemas, en mejorar la forma en la que utilizamos nuestros medicamentos. Porque nosotros para cada medicamento tenemos unos criterios que nos indican para qué sirve, pero también cómo saber si un paciente va a responder, que entre los diferentes medicamentos que tengo para un dolor de estómago, este paciente en concreto va a responder mejor a este o al otro, ¿no? En medicina convencional vas probando uno detrás de otro hasta que no te funciona. Pero nosotros tenemos métodos para averiguar a cuál vas a responder mejor. Pero hemos visto que, como es lógico, no todo era perfecto y había algunos errores en ese sistema. Y ahora, con la capacidad de analizar grandes datos, estamos mejorando la forma en la que elegimos los medicamentos. Esta es una línea. Otra línea son los trabajos epidemiológicos, como el que he contado. Es ver en grandes poblaciones qué aporta de verdad en salud pública. Es decir, no quiero solo saber que el medicamento funciona. Quiero saber el medicamento junto con otros medicamentos, junto con el resto de cosas que la gente hace y que los médicos proponen, qué aporta de verdad. Y esto es lo relevante, ¿no? No saber si es útil, sino si es más útil que o cómo es útil junto con. Y otra de las líneas más interesantes es los trabajos de laboratorio, que nos ayuden a saber ya
cómo funcionan los medicamentos homeopáticos, porque eso ha sido casi un mantra, ¿no? No se sabe cómo funciona la homeopatía. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si se saben muchísimas cosas. Los que trabajamos en investigación lo sabemos, y cuando oímos eso, que me pregunten a mí, no me digas que no se sabe, di que tú no lo sabes, porque yo sí me he leído los trabajos científicos que me hablan de que la célula aumenta la secreción de esta hormona que produce, ¿no? Claro. Pues Gualberto Díaz, muchas gracias por acompañarnos y por habernos acercado a la homeopatía. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por ayudarnos a llevar a la gente este mensaje de que, por un lado, la homeopatía es rápida, como me preguntabas, y eficaz, que además es muy segura, se tolera muy bien, que puede ayudar incluso con los tratamientos convencionales que tenga puestos el paciente, y también que la gente sepa que tiene derecho a exigir y pedir tratarse también con este método terapéutico. Pues muchísimas gracias y muy buenos días. Buenos días.